Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes un producto que puede ser muy útil para muchísimas aplicaciones. Estoy hablando de un voltímetro amperímetro de panel con un rango de medición de entre 0 a 100 volt y de 0 a 10 amperes en corriente continua. Nos puede servir como instrumento de medición para alguna fuente de laboratorio o mismo para nuestro vehículo, monitorizando no solo el consumo, sino también la tensión y el estado de carga de nuestra batería. Procedamos pues a hacer el unboxing de este producto, les explicaré brevemente su funcionamiento y luego veremos la forma correcta de conectarlo, verificando así su correcto desempeño. Así que sin más introducción, comencemos. Y bien, hagamos entonces juntos el unboxing de nuestro instrumento en cuestión. Como ves, viene en este embalaje hermético que protege a nuestro instrumento de medida de la humedad, etcétera. Creo que es más que suficiente. Así que bueno, ahora con ayuda de una tijera, un cúter o similar, voy a proceder a abrirlo y veamos con qué nos encontramos. Veamos. Nada más en la bolsita. Chau. Perfecto. Como vemos, tenemos dos conectores con sus cables correspondientes. Ahora hablaremos de ellos. Y acá tenemos, hermoso, nuestro medidor de panel, voltímetro amperímetro. Como vemos, tiene 3 dígitos para cada medición. Y acá tiene los encastres para que, haciendo el calado correspondiente en un chasis, los vamos a introducir en su panel frontal. Bien, veamos un poquito más en detalle entonces nuestro voltímetro amperímetro. Veamos cómo es por atrás. Bien, como vemos, cuenta con varios componentes. Acá en primera instancia lo que podemos ver es este conector de 2 cables, que es donde vamos a conectar nuestro shunt, nuestro sensor de corriente, que lo que va a hacer es medir la caída de tensión en este cable, en este alambre grueso que tenemos acá, y de esa manera conocer la corriente que circula por el dispositivo que estemos alimentando. Por otra parte tenemos este conector de 3 pines, donde tenemos 2 cables destinados a la alimentación en sí de nuestro voltímetro amperímetro y un tercer cable con el que vamos a censar la tensión que queramos medir. Por acá tenemos un pequeño circuito integrado, pero luego lo veremos un poquitito más en detalle. Y bien, aquí les traigo la mejor imagen ampliada que les puedo dar de los circuitos integrados que trae este voltímetro amperímetro. Acá podemos ver claramente que tiene un LM358 en su versión SMD. Y también por acá tenemos un regulador de voltaje, supongo yo. Esto que vemos acá es el regulador de voltaje de 3.3 volt que utiliza el micro para funcionar. Y acá tenemos el integrado principal. Acá tenemos el circuito controlado tanto de generar la conversión analógica a digital como de controlar los displays de salida. Como vemos, el medidor también cuenta con 2 trimmers para poder hacer un ajuste fino de voltaje y de corriente. En cuanto a los cables, podemos ver que tenemos a la izquierda tenemos este cable con 2 terminales con cables de bastante buena sección, que son por los que van a pasar la corriente que vamos a medir. Y en este conector tenemos, tal y como les había dicho, 3 cables. Tenemos el rojo y el negro, que son la alimentación de positivo y negativo de nuestro medidor, y el cable amarillo, que es con el que vamos a medir la tensión que queramos ver reflejada en nuestro display. Veamos pues entonces los dos tipos de conexiones que podemos hacer con nuestro voltímetro amperímetro. Vamos a empezar por la más fácil, que es con fuente simple, es decir, utilizando la misma tensión para alimentarlo que para efectuar la medición. Pero antes vamos a pasar a ver rápidamente el diagrama. Bien, si bien es bastante trivial la conexión de este voltímetro amperímetro utilizando solo una fuente, vamos a verlo. Tenemos primeramente acá dibujado la fuente de corriente continua de entre 4 y 28 volt. Tenemos nuestro voltímetro amperímetro y acá he representado nuestra carga con su polaridad. Acá tenemos el grupo, el conector de 3 cables delgados y acá los 2 cables más gruesos. Bien, veamos el conector delgado. Tenemos que conectar obviamente el positivo y el negativo para poder alimentar nuestro display. Y a su vez vamos a conectar el cable amarillo, que es el que sensa la tensión, también al borne positivo para conocer la tensión de la fuente con la que lo estamos alimentando. Y para conectar nuestra carga simplemente deberemos llevar un cable desde el positivo directamente hasta el positivo de nuestra carga, y el negativo, en vez de llevarlo directamente al negativo de nuestra fuente, lo vamos a hacer pasar por el amperímetro a través de la entrada, que es su cable rojo, y la salida, que es el cable negro, si va conectado a negativo. Ahora sí, vamos a verlo. Bien, ahora que ya tenemos más o menos claro cómo vamos a hacer la conexión, vamos a realizarla. Yo voy a estar utilizando para hacer este ejemplo la fuente de laboratorio que realicé hace algunos videos. Se las voy a dejar por acá arriba para que la visiten. Y en este caso voy a setear una tensión de aproximadamente 24 volt. Ahí lo tenemos. ¿Por qué 24 volt? Bueno, porque lo que voy a estar
alimentando, para hacer este ejemplo, es esto, que es un ventilador, un cooler de 24 volts. No nos dice la corriente, pero ahora la vamos a deducir con nuestro voltímetro amperímetro. Acá abajo simplemente le puse un par de patas de goma como para que esto no resbale y se quede firme en su lugar. Bien, efectuemos pues entonces la conexión. Primeramente vamos a ponerle los dos conectores a nuestro voltímetro amperímetro. Y tal y como vimos en el diagrama, tenemos que unir los dos cables negros, es decir, los dos puntos negativos. Y a su vez tenemos que unir el cable amarillo con el rojo finito. Como el cable rojo delgado es el de alimentación, al igual que el negro, al conectar la alimentación no solo se nos va a encender el display, sino que además, ya que tenemos el cable amarillo asociado al positivo, nos va a mostrar la tensión con la que lo estamos alimentando. En este caso 24 volts, porque ya como les dije, este medidor se puede alimentar entre 4.5 y 28 volts. Así que bueno, solamente nos queda conectar la alimentación, negativo a negativo y positivo a positivo. Perfecto, ahí ya tenemos, como podemos ver, tenemos en color rojo la tensión de alimentación, en este caso 24 volts clavados y 0 de corriente obviamente porque no tenemos ninguna carga exigiendo. Así que ahora vamos a conectar nuestra carga. La carga en este caso deberíamos conectarla entre el punto positivo y el negativo, que en este caso es el positivo de nuestro shunt. Así que simplemente vamos a conectar el cable positivo a la entrada positiva. Simplemente voy a usar la pinza de cocodrilo, perfecto. Y ahora la punta negativa deberíamos conectarla a la entrada del shunt, que es el positivo. Cuando lo conecte, esto ya va a empezar a girar. Ahí está girando. Y acá podemos ver, bueno, obviamente la tensión cayó un poco. Y vemos un consumo de 130 mA. Me hubiese gustado que este medidor tuviera una resolución de 1 mA en lo que es corriente. Pero bueno, es lo que pude conseguir. Existen muchos modelos de esto. Existe un modelo que es de 33 volts, 3 A, que hubiese sido lo más acorde quizá para hacer estas mediciones. Pero bien, este módulo me viene perfecto, ya que para lo que yo lo voy a necesitar, una resolución de corriente de 10 mA está más que bien. Aparte, llega hasta 10 A, que es bastante. Ahora bien, ¿cuándo nos conviene hacer este tipo de conexión? Bueno, indudablemente en aquellas ocasiones en las que tanto la tensión de alimentación como la tensión del elemento que vamos a alimentar sean la misma y sean variable. Por ejemplo, en los vehículos que tenemos 12 volts o 24 volts disponibles, esta sería una manera muy sencilla de poder interconectarlo. Simplemente conectaríamos acá nuestra batería y luego simplemente entre el punto positivo y el shunt de corriente la carga que queramos alimentar y saber en todo momento qué corriente está circulando, y también tendríamos un excelente indicador de tensión de carga de batería. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que nuestra tensión de medición sea variable? Que sería el caso perfecto de una fuente de laboratorio, donde tranquilamente podríamos tener tensiones por debajo de los 4.5 volts en el caso en el que nuestro medidor no andaría, y eso estaría muy pero muy mal. ¿Cómo haríamos la conexión? Bueno, vamos a verlo en el siguiente gráfico. Si bien alimentar el voltímetro amperímetro con una fuente independiente resulta una conexión un poco más complicada, no lo es demasiado. Tenemos nuevamente nuestro voltímetro amperímetro que vamos a estar alimentando con una fuente aislada, es decir, una fuente independiente. ¿Por qué? Porque nosotros a la entrada, que va a ser la tensión que vamos a estar midiendo mediante el cable amarillo, podemos tener una tensión de entre 0 y 100 volts, que es un rango con el que claramente no vamos a poder alimentar nuestro medidor. Piensen que si lo alimentamos por debajo de 4 volts, el medidor directamente no andaría, y eso está muy mal. Peor sería alimentarlo con más de 28, que podríamos llegar a quemarlo. Así que bueno, alimentándolo con una fuente independiente por su entrada positiva y negativo, ya tendríamos nuestro display funcionando. En cuanto al sensado de tensión, acá tenemos la fuente variable en este caso, y vemos que el positivo va directamente hasta nuestra carga, y es de este punto desde donde vamos a medir la corriente, desde donde vamos a medir el voltaje que va a aparecer en nuestro medidor. Ya así, desde el negativo de nuestra carga lo haremos pasar nuevamente por el amperímetro a través de la entrada, que es el cable color rojo, y la salida, que es el cable color negro, conectado directamente al negativo de nuestra fuente variable, no a nuestra fuente DC. Fíjense que por más que este medidor no es aislado, que la masa es la misma, vamos a estar conectándolo a dos fuentes separadas. Así que ahora sí, veamos cómo hacer esta conexión. En el caso de tener que alimentar nuestro módulo con una fuente aparte, lo que vamos a tener que hacer es proveer a nuestro dispositivo de una tensión entre 4.5 y 28 volts de corriente continua. Yo en este caso, como no tengo una fuente alternativa salvo mi fuente de laboratorio,
lo que voy a estar utilizando va a ser simplemente una batería de 6 volt para realizar simplemente la función de fuente aislada. Así que una vez más, simplemente vamos a conectar positivo y negativo. Como ven, el módulo enciende sin problemas. Podríamos medir la tensión de carga de la batería utilizando el cable amarillo, que como saben es el sensor de voltaje. Lo pondremos en el borne positivo, a ver qué tensión obtenemos. 5.4 volts, sí, la verdad que la batería está bastante descargada, pero bueno, espero que sirva para realizar esta prueba. Y bien, ya tenemos alimentado con una fuente independiente nuestro medidor. Así que ahora, ¿cómo le vamos a acoplar la fuente que queremos medir? Bueno, yo en este caso tengo obviamente la fuente de laboratorio, que como saben es regulable desde 1.2 hasta aproximadamente unos 30 volts. Así que lo que vamos a hacer es, en primera instancia, ya directamente para olvidarnos, conectamos el negativo a el shunt. En este caso, lo que yo quiero probar es este LED de 1 watt que funciona aproximadamente a los 3 volts y unos 350 mA. Así que vamos a ver cómo realizamos la conexión. Pero antes de conectarle mi carga, vamos a ver que efectivamente me esté midiendo bien lo que es la tensión. Conecto el positivo y vemos que sí, podemos variar desde aproximadamente 1 volt. Igual me parece que tiene un pequeño desfasaje, quizás esté mal calibrado. Voy subiendo hasta los... exacto, 30.6 volts. Está perfecto. Le voy a dejar el voltaje a mínimo para poder ir regulando y ver el punto en el que estemos consumiendo 350 mA, a ver a qué tensión corresponde. Entonces ahora, para conectar tenemos que conectar primeramente nuestro cable amarillo a la entrada de nuestra fuente de alimentación, al positivo. Y este punto así lo vamos a conectar directamente a el positivo de nuestra carga, en este caso nuestro LED de 1 watt. Perfecto, mordemos el borne positivo del LED y acá tenemos reflejada la tensión. Y ahora me voy a valer de un cable auxiliar, simplemente con pinza de cocodrilos en los extremos, para conectar el positivo del shunt de corriente a el negativo del LED. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a subir el voltaje hasta el punto en el que tengamos una lectura de 350 mA de corriente. Voy subiendo muy despacio. El LED todavía ni siquiera se ilumina, ya vamos por los 2 volts. Y ahí va queriendo iluminarse. Llegamos a los 60 mA, 2.7 volts. Llegamos a los 3 volts, 270 mA. Y voy a darle con el barrido fino. 300... 320, 340 mA. Entonces ahí podemos ver en el display que tenemos claramente reflejada tanto la tensión como la corriente del elemento que estamos midiendo, sin verse afectada la tensión de alimentación. Y de esta forma tan simple es como podemos medir una tensión variable a partir de una fuente fija. Si esto lo van a utilizar en una fuente de laboratorio, obviamente no van a utilizar una batería para alimentarlo, simplemente el secundario de su transformador podrían utilizar un regulador lineal 7812-7805 para poder alimentar con una tensión estable su medidor, independientemente de la tensión que pudieran estar midiendo a su salida. Y bueno, gente, hasta acá el propósito de este video, que era mostrarle el funcionamiento y la conexión de estos voltímetros amperímetros de panel. No quería entrar demasiado en detalles técnicos para no prolongar innecesariamente el video, pero para todo aquel que quiera más información y todos los datos técnicos sobre este voltímetro amperímetro, acá abajo en la descripción les voy a dejar el post donde no solo van a tener todos los datos técnicos referentes a este módulo, sino también las fotos y los diagramas de conexión que hemos visto acá en el video. También, para todo aquel que lo desee, les voy a dejar el link de compra, tanto para si se encuentran en Argentina como si se encuentran en el exterior, para comprarlo directamente desde China. Les recuerdo que también acá arriba en las tarjetas y abajo en la descripción les voy a dejar el video de cómo pueden armar su propia fuente de laboratorio. Este módulo próximamente lo estaremos utilizando para algún proyecto, pero bueno, eso es otra historia. Así que si este video les gustó, no olviden darle like y de suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. Si les ha gustado esta review de este interesante producto, háganmelo saber abajo en los comentarios. Ahora sí, en pantalla les voy a dejar otra review que he hecho hace muy poco tiempo, un botón para que se suscriban, y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.